María Salomea Sklodowska-Curie, más conocida como Marie Curie, fue una científica polaca nacionalizada francesa, reconocida por ser la primera mujer científica en recibir el Premio Nobel y ser la primera catedrática en la Universidad de Sorbona de París. Nació el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, capital de la partición rusa de Polonia, apenas 4 años después de un intento de rebelión polaca en 1863. Su familia pertenecía a la inteligencia varsoviana. Era hija del profesor de física y matemáticas Vladislav Sklodowski y de la maestra y directora del colegio Bronislava Boguska. Marie Curie era la menor de 5 hermanos. La vida de la familia estuvo marcada por dificultades políticas, la estrechez económica y la desgracia. Una de sus hermanas murió a causa del tifus y su madre falleció de tuberculosis cuando solo tenía 10 años. En esos tiempos, Polonia estaba ocupada por el Imperio ruso. El patriotismo del padre de Marie hizo que sus supervisores rusos le designaran trabajos mal remunerados. Su familia sufrió serios problemas económicos. A pesar de la penuria, Marie recibió de su padre las bases de una educación científica. Desde muy joven se orientó hacia la química y la física. Se dice que Marie intentó matricularse en la Universidad de Cracovia, pero fue rechazada de forma supuestamente amable, diciéndole que podía seguir estudios de labores, cocina y economía doméstica. Era un hecho que en la Polonia de ese entonces una mujer no tenía demasiadas posibilidades de recibir una enseñanza superior. De esta manera, ingresó junto a su hermana Bronislava en una universidad clandestina polaca. El sueño de Marie era ir a estudiar a Francia, donde ya habían marchado algunos de sus hermanos mayores. Finalmente, luego de juntar el dinero necesario, en 1891, Marie viajó a París, donde se matriculó en la Universidad de Sorbona. Sin embargo, tuvo que vivir una vida muy dura. Sufrió de desmayos debido a su pésima alimentación e incluso padeció de hambre, lo que requirió la intervención de su hermana y su cuñado, que ya se habían recibido de médicos. En 1893, Marie Curie se licenció en física, siendo número 1 en su promoción, lo cual era una gran hazaña para una mujer en aquellos tiempos. El interés de Marie Curie por la física no acabó tras conseguir su título y continuó formándose para conseguir un doctorado. Sin embargo, no todo fue estudio. En la primavera de 1894, Marie conoció a un físico francés, Pierre Curie, que ya se había hecho de cierto renombre por el descubrimiento de la piezoelectricidad. Se casaron el 26 de julio de 1895 y desde ese entonces Marie Sklodowska pasó a llamarse Marie Curie. Para 1897 tuvieron a su primera hija, Irene Curie. En 1896, y animada por Pierre, Marie decidió hacer su tesis doctoral acerca de los trabajos de Henri Becquerel, un físico francés que había descubierto recientemente la radiactividad durante una investigación sobre la fluorescencia. Así, empezó estudiando las propiedades de los rayos de uranio, pero en vez de detectarlos mediante el ennegrecimiento de placas fotográficas, como lo había hecho Becquerel, pensaba medir los rayos mediante la curiosa capacidad que tenían para descargar cuerpos cargados eléctricamente. Era como si los rayos pudieran transformar el aire que atravesaban de aislador a conductor, y en ese efecto, Mary vio la posibilidad de calcular su intensidad. Para lograrlo, necesitaba medir corrientes sumamente débiles, y para ese trabajo poseía el electrómetro, un instrumento diseñado por su marido Pierre Curie, quien decidió aparcar sus estudios sobre magnetismo para poder ayudarla, y por su cuñado Jacques. Pero pronto se hizo la pregunta crucial: ¿sería el uranio la única sustancia capaz de emitir esos extraños e inexplicables rayos? Y al investigar la cuestión, descubrió que el torio, el elemento 90 de la tabla periódica, emitía una radiación similar. Ya nadie podía decir que se trataba de una habilidad exclusiva del uranio, sino que parecía un fenómeno más bien general. ¿Cómo llamar a esta propiedad de emitir una extraña e inexplicable radiación? Marie Curie eligió un nombre que tendría fortuna: radiactividad. Y así,
comenzó una búsqueda sistemática para ver si había alguna otra sustancia que tuviera esa propiedad. A veces ensayó con minerales puros, otras con minerales tal como llegaban de la mina, y a veces con compuestos puros. Sin embargo, el uranio y el torio parecían ser únicos. Había una única excepción, la pechblenda, un mineral de uranio cuya emisión era mucho más intensa que la del uranio puro. ¿Cómo podía ser esto? Marie Curie pensó en la posibilidad de que la emisión se debiera a alguna otra sustancia que se encontraba escondida en la pechblenda. Como no podía ser ninguno de los elementos conocidos de la tabla periódica, debía ser alguno de los casilleros vacíos que había dejado el químico ruso Dmitri Mendeleev en su ordenación de la tabla. La cuestión era lograr aislarlo, pero pensarlo era más fácil que hacerlo. No era sencillo separar la misteriosa y nueva sustancia. Con la colaboración del gobierno austríaco, los Curie tuvieron que moler, disolver, precipitar, filtrar, separar químicamente y volver a filtrar con sus propias manos más de 1 tonelada de pechblenda. Finalmente, en 1898, anunciaron el descubrimiento de 2 nuevos elementos, el radio y el polonio. Sin embargo, no fue hasta 4 años después cuando pudieron demostrar su hallazgo. En 1903, Marie no solo consiguió su doctorado, sino que también recibió el Premio Nobel de Física junto a su marido y a Becquerel por sus investigaciones sobre la radiactividad. El descubrimiento del polonio y el radio y de las radiaciones que emitían demostraron que la radiactividad era un terreno más vasto de lo que parecía al principio, y una característica que compartían muchos elementos químicos, a los que se agregarían el actinio y el radón. Debía ser, por lo tanto, una propiedad profunda de la materia, o al menos parte de ella. Pierre Curie fue nombrado catedrático de la Universidad de París y 2 años más tarde pasó a ser miembro de la Academia Francesa. En 1906, un carro de caballos acabó con la vida de Monsieur Curie. Marie ocupó la cátedra de física de su marido en la Universidad de la Sorbona, convirtiéndose en la primera mujer catedrática de esa universidad. En poco tiempo se transformó en la autoridad indiscutida de Francia. Durante los siguientes años, compaginó su trabajo en la universidad con el cuidado de sus hijas y sus investigaciones sobre el radio. Pronto descubrió que la radioterapia, en ese momento llamada curiterapia, podría ser un tratamiento contra el cáncer. Gracias a estas investigaciones, Marie Curie ganó el Premio Nobel de Química en 1911. Durante la Primera Guerra Mundial, Marie reformó las unidades que utilizaban la radiología, bastante incipientes para atender a los heridos, y montó laboratorios radiológicos móviles que conducía ella misma. Cuando en 1921 viajó a los Estados Unidos, fue aclamada por verdaderas multitudes, y cuando murió en 1934 a causa de la radiación a la que estuvo expuesta en sus investigaciones, Francia y el mundo entero le rindieron homenaje. Marie Sklodowska, Madame Curie, o simplemente Madame, como se llegó a llamarla, es el arquetipo del científico que en una época importante resuelve un problema fundamental o inicia un camino. En aquellos años de radiación incipiente y radiactividad balbuceante, el polonio y el radio contribuyeron a establecer el nuevo fenómeno como uno de los temas centrales de la investigación científica. Y sin embargo, todo esto no era más que el preámbulo de una aventura que solo estaba empezando, la aventura de contestar una de las preguntas más viejas del mundo, la aventura de comprender y descifrar la estructura de la materia.